A nosotros nos dejaron solos y por fuera de eso. Entonces no se quejen de un CNE que su partido, señor candidato, fue el que ayudó a elegir. Senador Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral. En una sesión cargada de gritos, réplicas y acusaciones cruzadas, el uribismo y el petrismo desenterraron todos sus trapos sucios para convertir la plenaria en un ring político. La absolución de Álvaro Uribe desató una tormenta de señalamientos, ataques directos, advertencias judiciales y una peligrosa exhibición de heridas que el país creía ya cerradas. Lo que debía ser un debate terminó convertido en un choque frontal donde ambas bancadas se lanzaron los peores fantasmas de su historia reciente, mientras la nación observaba cómo el Senado se transformaba en un escenario de revancha, rabia y desconfianza absoluta. Algo quedó claro, esta pelea no terminó ayer, apenas está comenzando. Señor presidente, yo quiero celebrar desde esta curul la absolución del presidente Uribe, porque nada más justo que tener al presidente Uribe libre de todos estos cargos, pero también celebrar el hecho de que la justicia haya enderezado un fallo que a todas luces tenía problemas. Imagínense que nos dijeran en Colombia que ahora sin orden judicial lo pueden chuzar a usted, simplemente confundiendo su teléfono con el de una persona a la que lícitamente habían chuzado. Eso era acabar con el derecho a la intimidad en el país. Pero también me parece que era muy grave que se le diera credibilidad sin ninguna valoración al famoso testigo Monsalve, una persona condenada por delitos de homicidio, de extorsión, de secuestro, como si hubiera algún tipo, no hubiera algún tipo de sospecha frente a que a una persona condenada que termina recibiendo beneficios por declarar contra el presidente Uribe, uno no tuviera que dudar de su palabra. Pero también me parece que el tema del delito, habiéndole puesto al presidente un dolo eventual, cuando es un delito como el de soborno, exige que usted haya tenido la intención inequívoca de querer sobornar a los testigos, lo cual nunca ocurrió, porque no existe ninguna prueba de que el presidente Uribe pretendiera sobornar a los testigos. Aquí me parece que es muy claro que el presidente Uribe incluso se cuidó en eso. Yo quiero dar mi testimonio de que yo estaba aquí cuando llegó la información de que aquí se estaban haciendo recorridos y peregrinajes por parte de un senador en las cárceles de Colombia buscando testimonios contra el presidente Uribe. Y el presidente Uribe hizo lo que cualquiera haría, que es poner una denuncia para que fueran a corroborar que efectivamente se estaban buscando y alentando testimonios en su contra y que todos los presos decían que recibirían beneficios jurídicos o para sus familias en este contexto. Y yo creo que ahí había un tema que era muy grave, y que era muy grave el hecho de que uno pueda ir a las cárceles, a donde están los zampones, a tratar de perseguir la honorabilidad de una persona como el presidente Uribe. También me parece que es muy importante decir que la sentencia se equivocó, que al decir que el presidente Uribe tenía interés en las pruebas ilícitas, entre otras cosas, porque yo quiero hacerle la reflexión aquí a todos los colombianos. ¿Qué investigación le abrieron al presidente Uribe por cuenta de las declaraciones de Monsalve? Absolutamente ninguna. No se le abrieron ninguna. Entonces, ¿para qué usted tendría que tergiversar ese testimonio? Pero quiero ser muy clara. El presidente Uribe no les dijo, diga tal cosa, diga la otra. Un minuto. Continúe. Están, señor presidente, las grabaciones donde se muestra que el presidente Uribe siempre dijo que digan la verdad. Y que digan la verdad no es que rectifiquen o que digan una o la otra cosa. Que digan la verdad muestra que el presidente Uribe jamás tuvo intención de recibir ninguna versión que no fuera ajustada a lo que había pasado en realidad. También me parece muy grave que se hubieran desacreditado los testimonios de Juan Manuel Daza
y de Hernán Cadavid diciendo que como eran uribistas. Entonces uno no entiende cómo se le puede creer a un ampón condenado, pero no se le puede creer a un congresista porque ideológicamente es con nosotros. Se les olvida. 30 segundos para que termine. Se les olvida que el ampón condenado terminó viviendo en una casa fiscal con todos los beneficios, mientras que decía mentiras. Yo creo que aquí muy claro, presidente, que el presidente Uribe es inocente, era inocente y celebramos una sentencia que le devuelva su derecho al buen nombre. Estamos orgullosos de ser uribistas, hemos acompañado al presidente en todas las batallas y esta victoria la sentimos propia por el amor que le tenemos al presidente, a su buen nombre, a su legado, y estamos seguros que esto convertirá al Centro Democrático en la fuerza política más importante en las elecciones que vienen y que ojalá haya castigo para quienes promovieron la infamia y la persecución. No suelo utilizar este atril para hacer mis intervenciones, ni mucho menos replicar a asuntos de orden jurídico. Considero que hay que respetar los escenarios judiciales. Pero bueno, vengo escuchando de manera paciente las distintas intervenciones del Centro Democrático sobre la absolución de ayer. Y creo necesario poner las cosas en su lugar. Primer asunto, el expresidente Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado condenado por la justicia. Eso no lo van a borrar de la historia. Segundo, este es un proceso que tiene 13 años de acumulación de pruebas, testimonios, y además tiene la condena ni más ni menos que del señor Diego Cadena, considerado abogánster por él mismo. Tranquilícese, doctor Meisel, permítanos también, como yo lo he escuchado a usted con toda la tranquilidad, no se preocupe, simplemente escúcheme, le pido que me escuche como yo lo escuché a usted tranquilamente. Entonces, el señor Diego Cadena, con quien el señor Álvaro Uribe tenía relaciones bastante sinuosas, en la mañana lo reconocía como abogado, en la tarde lo desconocía como abogado, para unas cosas sí, para otras no, para unas cosas era abogado de presentar en sociedad, para otras no. Pues obviamente ese es el pecado capital, la prueba reina, que obviamente es inocultable porque Cadena también está condenado a 7 años de cárcel, que todavía no se ha hecho efectiva. Y está además, como si eso fuera poco, sancionado para ejercer su profesión por 3 delitos distintos o 3 faltas disciplinarias. Entonces, señores del Centro Democrático y señoras, sí hay una decisión judicial. Le agradezco a los señores, por favor, hacer silencio. Decía, sí hay una decisión judicial en un largo litigio que va a continuar. Se los puedo garantizar. Va a continuar porque hay otras instancias. Así que no crean que la impunidad que se ha logrado hoy es la última palabra, bajo ninguna circunstancia. Y no solamente en este litigio, sino el de los falsos positivos, el de la escombrera, el de las masacres del Aro y la Granja, el de la muerte de Jesús María Valle. Así que todavía tenemos mucho por conversar y por zanjar, que no crea el señor Álvaro Uribe. Continúe, senador. Que no crea el expresidente y el señor Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad. Eso no es así y preparémonos porque este litigio, ustedes saben cómo lo llevamos nosotros de una manera rigurosa, seria y hasta las últimas consecuencias de la justicia. Habrá verdad, justicia. No decimos reparación porque no nos interesan los múltiples bienes cuantiosos que el señor Uribe tiene en materia de tierras y otras. Yo entiendo el aburrimiento que causa que su principal plan de gobierno
no se pueda llevar a cabo. Yo eso lo entiendo. Y lo tiene que tener bien aburrido. Y por eso es que no podía dejar pasar esta semana en el Senado para salir con este nuevo ataque, además inesperado, hacia la bancada del Centro Democrático. Lo tercero sea decirle que necesitamos que un tipo candidato presidencial como usted sea capaz de respetar las decisiones judiciales. Todos somos conscientes de los recursos que tienen, pero usted no puede decir que los dos magistrados que absolvieron ayer de ambos delitos a Uribe le están garantizando impunidad, porque eso es una falta de respeto a la justicia. Entonces, necesitamos que un tipo que es candidato presidencial, hombre, por lo menos tenga la concepción de la separación de poderes lo suficientemente tan clara como para que respete al tribunal que absolvió ayer a Uribe. Lo cuarto es que le vuelvo y le insisto, cuando usted se para aquí, usted acusa a Uribe de una cantidad de cosas que no es capaz de sostener en los tribunales judiciales. Cuando usted se para aquí y en los medios de comunicación acusa a Uribe de una serie de situaciones que no es capaz de sostener en los estrados judiciales. Le recuerdo, le tocó reconocer que no le constaba lo de los Gallón, le tocó reconocer que no le constaba lo de Guacharaca, y le tocaba reconocer que no le costaba, ¿cuál era la otra cosa de lo que pasa diciendo? Los tres grandes caballitos de batalla suyos no los pudo sostener en los estados judiciales. ¿Por qué? Porque sabe que ahí el que se puede meter en un lío es usted. Y quinto, senador Cepeda, usted siempre hace en los medios de comunicación, cuando lo escucho, siempre pide que hagamos un debate aquí sobre subversiones, como usted lo hizo en el 2014, creo, si mal no estoy. Lo primero es decirle que eso fue una violación clara de la ley quinta, pero también le respondí en su momento que estamos prestos a hacerlo en una audiencia pública donde quiera, cuando quiera, porque aquí estamos. Lo que no queremos es seguir rompiendo. Continúe, senador. Mire, vea, usted que exige tanta calma, tiene que decirle a los pacifistas que la cojan suave. Entonces, hagamos esa audiencia pública donde sea, pero no diga que es debate porque la está embarrando. Y necesitamos que un tipo, candidato presidencial como usted, no la embarre violando la ley quinta, haciendo debates entre congresistas, cuando los debates... Pero dejen hablar, dejen hablar. Dejen hablar. Dejen hablar. Dejen hablar. Necesitamos que una persona candidata presidencial tenga claro que el Congreso de la República, el cual usted ¿cuántos años lleva aquí? Como 20. No es para hacerle debates a compañeros del Congreso. Para eso está la audiencia pública y cuando quiera, como quiera y donde quiera. Porque entre otras cosas, le seguimos preguntando y valorando por qué no tiene más contundencia en las manos para que no se le sigan cayendo los aparatos móviles, senador Cepeda. Senador Meiser, póngase de acuerdo con usted mismo. Primero, ¿soy candidato presidencial o no lo soy? Segundo, ¿tengo más discurso o no lo tengo? ¿Me permite? Sí, me permite. Con el mayor gusto yo le explico a usted su propio comportamiento y su propio discurso. Entonces, no, claro que tenemos discurso y claro que vamos a tener campaña. Eso es lo que ustedes temen allá. Por eso es que quieren coartar nuestra posibilidad de consulta a través del Consejo Nacional Electoral, porque están muertos del pánico de nuestra consulta el día domingo. Primero. Segundo, pues si usted quiere hacemos el debate. Cuando quiera lo hacemos. Pongámosle fecha de una vez aquí ante el país, pero no más ambigüedades. No más que se paran allá y dicen unas cosas y después no hay debate. Hagámoslo.
por favor fijémosle fecha, hora y lugar. No tengo ningún inconveniente. Tercero, senador Meiser, yo soy una persona que se sostiene claramente en lo que dice. Por eso es que hemos tenido un litigio durante 13 años con su jefe político y por eso lo ha perdido él ante la opinión pública. Claro que sí. Es el primer jefe de Estado y ustedes pueden querer ponerlo como quieran, condenado por la justicia. Sí, señor. Eso quedó en la historia. Eso ya no se borra. Ustedes pueden ponerle todo el empeño, pero no lo van a borrar de la memoria de los colombianos. Y que hay otros litigios, por supuesto que los hay, y que me sostendré como me he sostenido durante toda mi vida política en ellos, tengan total seguridad, porque en este recinto, ustedes hace ya 11 años intentaron evitar que se hiciera un debate contra él. Y yo tuve que hacer... Un minuto para que termine, senador. Para lograr ese debate y demostrar que el expresidente Álvaro Uribe ha estado rodeado en su vida pública de jefes paramilitares y narcotraficantes. Sí, como los señores Gallón Henao, exactamente, usted los mencionó bien, que son socios comerciales y amigos de los Uribe. De eso nunca, no sé usted dónde lo leyó, o se lo imaginó, o lo soñó, yo me he retractado públicamente. Claro que sí. Hacer el llamado para que respeten a la justicia, no cuando les desfavorece, sino siempre. Porque los que han utilizado los fallos de la justicia con motivaciones políticas, precisamente son ustedes. Ustedes hoy ven esta silla que está acá al lado nuestro vacía por nuestro compañero que fue asesinado, Miguel Uribe. Varias versiones de la policía señalan a la segunda Marquetalia. El mismo señor que llamaba al senador que hablaba hace pocos minutos en medio de la discusión de un proyecto de ley. Lo llamaba y hoy es uno de los líderes del jefe de narcotráfico de la segunda Marquetalia. O cuando fue a recoger a la cárcel a Jesús Santrich, eso también va a quedar para la historia. O también cuando dijo que se le había caído el celular y se le habían borrado automáticamente los mensajes, eso también va a quedar para la historia. Que Colombia nunca conocerá qué había en ese celular, qué hablaba con Monsalve. Y también va a quedar para la historia cómo pagaban a fundaciones, que pagaban a testigos de la parapolítica. Eso también va a quedar para la historia. Yo creo que debe estar despreocupado por lo que viene, o se le viene por parte de la justicia. Y nos dice que estamos asustados que porque no les dejan. No, es que para todos hay leyes y hay normas. Y las normas y las leyes se cumplen para todos. Y les molesta cumplir las leyes. Por eso, el presidente de la República le molestaba tanto las leyes que se alzó en armas y el Estado colombiano le perdonó. Les molesta esta Constitución, la misma que les permitió ser alcaldes, senadores, representantes y hoy presidente de la República. Y hoy piden recoger firmas contra esta Constitución, que les ha permitido todo esto además. Y hoy quiero decirle a ese sector político que la justicia se respeta siempre, por más que les moleste las instituciones que les han permitido llegar al poder. Esas mismas que hoy quieren cambiar, porque ya no pudieron lograr lo que supuestamente prometían, porque están tan obsesionados con Uribe, tienen el alma tan envenenada y tan roída del rencor y el resentimiento, que se les olvidó pensar en Colombia y están obsesionados con Álvaro Uribe. Gracias, presidente. Que le quede claro a esta plenaria y a la opinión pública que el senador Cepeda acaba de decir que él no se retracta de nada de lo que dice aquí en el Congreso y en los medios de comunicación. Pues bien, este es uno de los videos que encontré de rapidez, señor candidato presidencial. A usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación
del senador, expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro? No. No. ¿Quién dice no ahí? ¿Scooby-Doo? ¿El Chapulín Colorado? ¿Quién dice no ahí? Lo dice usted, señor. Entonces no me diga que yo falto a la verdad, porque así mismo le tocó hacer con lo de los hermanos Gallón, así mismo hizo con lo del famoso bloque Metro Parlamentar y así mismo hizo con lo de la Hacienda Guacharacas. Entonces no diga que yo falto a la verdad. Ahora, yo sabía que el tema de la consulta iba a traer este problema y usted se queja del CNE. Tengo que decirle algo, recordarle lo que pasó hace unos años. El pacto histórico ingresó a la plancha que le dio origen a esos magistrados. Nosotros no tenemos nada que ver en ese cuento. A nosotros nos dejaron solos y por fuera de eso. Entonces no se queje de un CNE que su partido, señor candidato, fue el que ayudó a elegir. Senador Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado, háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. Esa es su situación y con eso lo dejo en el lugar que le corresponde. Señores del Centro Democrático, quien preside o ha presidido el Consejo Nacional Electoral es el señor Álvaro Hernán Prada, quien también está siendo juzgado. Quiero aquí recordarlo, porque parece que a ustedes la memoria no les funciona para ciertas cosas, por los mismos delitos de su jefe Álvaro Uribe con relación a fraude procesal y soborno de testigos en el mismo proceso. Entonces, que él sea la persona que juzga qué puede hacer el pacto histórico y qué no en materia electoral, ¿no creen ustedes que está un poco viciado e impedido? Es por supuesto que una actuación de juez y parte, pero al mismo tiempo de convicto en la justicia, por supuesto. Ese es el señor Prada. Y en tercer lugar, mire, con relación a esa respuesta que di en el juicio oral, usted sabe que las preguntas en el juicio oral son de si consta directamente, es decir, si uno ha visto, perdón, estoy explicando algo que es de derecho. Puede ser que a ustedes no les interese, porque a veces ustedes utilizan no tanto las razones como las emociones, pero es bueno escuchar razones. En el juicio oral hay algo que se llama el principio de inmediación. En ese sentido, uno debe decir lo que consta o no directamente. Por supuesto que a mí no me consta directamente, no he estado, pero perdónenme y me permiten hablar si quieren. Si quieren puedo hablar, si no me callan a punta de gritos como suelen hacerlo. A mí no me consta directamente, no he estado en una reunión. Perdone, señora senadora Paloma. Tiene un minuto para que termine. Les agradezco silencio para que termine, si no, no va a terminar nunca. Entonces, a los señores, acá les pido un poquito de tranquilidad para que el señor... Pero... Tiene un minuto, senador. Así como no me consta que no he estado en una reunión con los señores Gallón y el señor Uribe, sí me consta que tienen tratos comerciales. Sí me consta que el señor Santiago Gallón confesó ser miembro de los paramilitares. Sí me consta que es amigo de Álvaro y Santiago Uribe, porque ellos mismos lo han dicho públicamente. Así que no se intenten presentar como astutos y como audaces con cosas que todo el país sabe. Álvaro Uribe y los hermanos Gallón son socios de toda la vida.
así eso duela profundamente. Yo creo que si el pacto histórico tiene tanto afán de la verdad, debiera hacer un esfuerzo de aclarar su propia verdad. Porque yo quiero recordarles todo lo que hemos visto que inició con el famoso pacto de la picota, donde una senadora electa del partido de ustedes con el hermano del presidente fueron a visitar a los criminales, tanto que les impresiona, les fascina ir a hablar con ellos y a ofrecerles, a cambio de apoyo político, impunidad. Impunidad que el país ha visto con la llamada paz total, que no ha sido sino, y ojalá hubiera responsabilidades políticas, la entrega del territorio a los violentos. Un país que hoy tiene presencia de los ilegales en más de 900 municipios, y lo dice la defensora del pueblo, no nosotros, que entre otras militan las ideas de ustedes. Pero no contentos con eso, exportamos el 70% de la cocaína del mundo. Pero no contentos con eso, el hijo del presidente, el hijo, está siendo juzgado, persiguiendo a 3 fiscales de la nación, atormentándolos por el vínculo con los narcotraficantes extraditados. Pero eso sí no lo cuentan, ni les impresiona. Pero no paremos ahí, porque no tenemos que ser tampoco mendaces en esto. ¿Qué les pareció que además de todo el señor Roa, gerente de campaña de la campaña Petro, usó plática en efectivo para pagar los testigos electorales y no la reportó en las cuentas de campaña? Oiga, y que por las cuentas personales de ese sujeto rodaron millones y millones de pesos, sin contar que en la lista del pacto histórico, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, entraron ilegalmente aportes del narcopiloto, presidente del narcopiloto, que le trataron de endilgar al uribismo, pero ya se sabe muy bien de quién era que era piloto y a quién era que le servía. Pero no nos quedemos en eso, porque hay que hablar de la unidad de riesgo, de cómo compraron los votos para sacar una reforma pensional tramposa y sucia, abusando además de la ley. Pero no nos quedemos solamente en eso, porque vale la pena recordar cómo el presidente del Partido Verde fue escondido en una dictadura de Nicaragua con ayuda de uno de los congresistas. ¿Por qué no nos habla de eso, senador León Freddy? ¿Por qué no le explica al país por qué esconde la impunidad de sus amigos? Porque eso sí, se les llena la boca hablando del presidente Uribe, pero los amigos de ellos les hacen gestiones ante los criminales como el gobierno de Nicaragua para esconderlo, y de eso sí se queda callado, de eso sí no hacen uso de la réplica. Pero señor presidente, no nos quedemos cortos, porque también aquí tenemos que hablar de la investigación del Consejo Nacional Electoral. Tiene un minuto para que termine. Nos hemos quedado pensando por qué no renuncian a la prescripción también. Senador Wilson Arias, usted que era tan vehemente en lo de la prescripción, ¿cuándo le pide al presidente Petro que renuncie a la prescripción también? Porque los colombianos tenemos derecho a saber cómo fue la financiación ilegal de esa campaña. Y tenemos que decir, señor presidente, que no nos podemos quedar cortos, porque cuando todo el mundo sabe de las alianzas de Maduro con las guerrillas colombianas, de su vínculo con el narcotráfico, la instrucción de este gobierno ha sido hacerse amigo del dictador y entregarle las Fuerzas Armadas de Colombia a un ejército manchado con los crímenes de lesa humanidad y con el narcotráfico. Es que parece que el pacto histórico pasa del cartel, del pacto de la picota al pacto de los soles. Claro, a ellos les gustan los pactos con los zampones, señor presidente. El enfrentamiento entre Iván Cepeda y el uribismo no fue un simple intercambio de posturas, fue una demostración brutal de que Colombia sigue atrapada en un conflicto político que parece no tener fin. La absolución de Uribe reabrió cicatrices profundas y desempolvó años de acusaciones cruzadas, decisiones judiciales polémicas y verdades incompletas que dividen al país. De un lado, un sector celebrando la justicia y la reivindicación, del otro, voces que denuncian impunidad, silencios incómodos y procesos inconclusos. En medio de ambos, un país que observa cómo el Senado se convierte una vez más en escenario de batallas personales,
de viejos resentimientos y de un relato nacional marcado por el odio y la desconfianza. Y queda una pregunta inquietante: ¿puede la justicia sobrevivir a esta guerra política sin quedar atrapada como botín de unos o arma de otros? Porque si algo evidenció esta sesión es que aquí nadie está dispuesto a soltar su narrativa, todos creen tener la verdad, todos creen tener la razón, todos quieren cobrar una deuda histórica. Pero mientras tanto, las instituciones tambalean entre gritos, ataques y versiones irreconciliables. ¿Hasta cuándo puede un país soportar una democracia convertida en campo de batalla? ¿Hasta cuándo seguiremos atrapados en la eterna disputa entre dos bandos que parecen necesitarse para sobrevivir, pero destruirse para ganar? El Senado cerró la sesión. Pero el conflicto, ese sigue vivo.